Vamos a cantar todos juntos, hermanos. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Mi amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son
muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda constante y desear, un padre que tierno me llama hogar, recibe alegre y fiel pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, gracias Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esta deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, tantas son muchas, su gracia es mayor. Así es, nos dicen Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a cantar todos juntos. Escudriñemos
Hermanos, buenos días, un abrazo fraterno a la distancia, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que los siga cuidando. La noticia de hoy día es que comenzamos una nueva serie que se llama Llamados a la Reconstrucción, llamados a reconstruir, ¿no? Llamados a reconstruir con la ayuda de Dios. Y como subtítulo tiene El Patriota, estamos en el mes de la patria, y también hacerles recordar a aquellos que se han inscrito para la tarde, ¿no? Aquellos que no lo han hecho también, hay cupos todavía, se va a hacer 1 o 2 servicios de acuerdo a la cantidad de hermanos que asistan, de personas que asistan. Hermanos, vayamos al libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Nehemías, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Este es el libro que usan los matrimonios. Me estaba haciendo recordar la reconstrucción, ¿no? Sí, mi vida familiar ha sido una reconstrucción de parte de Dios que utilizó a hermanos para que me guíen y me ayuden, ¿no? A salvar todas esas diferencias todas esas distancias que habíamos construido durante muchos años. La palabra de Dios dice lo siguiente: y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus oídos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, ¿qué es un patriota? Porque en Nehemías se le compara a un patriota. Un patriota es aquella persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. La historia del Perú está llena de este tipo de eventos, de personas, ¿no?, que se preocuparon por buscar el bienestar de los demás, a expensas de su vida y a expensas, y tuvieron que muchas veces renunciar a la vida que ellos tenían, como es el caso de Nehemías. Y reconstruir es volver a construir. Hermanos, en este primer capítulo, nosotros vamos a recibir la enseñanza de cómo el creyente debe obrar frente a los retos que vive acá en este mundo, que son todos los días. Estamos viviendo momentos difíciles por esta pandemia. Se pensó en un primer momento que la vacuna, ¿no?, era la solución. Ahora resulta de que cada vez viene este virus más fuerte. Vivimos una situación política que nos lleva a la incertidumbre, porque no hay nada claro hasta ahora y falta poco tiempo para que se tenga que designar oficialmente al que va a ocupar el sillón presidencial durante estos próximos 5 años. Todo eso está afectando con la situación económica del país, y si a eso le sumamos que también nos afecta eso directamente porque se encarecen las cosas, ¿no?, nuestra economía también sufre. Hermanos, hay gente que no tiene reparos y lucra con todo. Leía el contraste de un patriota, leía un peruano que lo entrevistan siempre en la televisión, que de todas las farmacias que hay acá en el país, él es el accionista del 90%. ¿Y cuál es lo que me llamó la atención? Que en este tiempo de pandemia,
su patrimonio personal, su fortuna se ha incrementado en 2.500 millones de soles, ¿no? Entonces, pero un patriota es aquel que tiene amor a su patria y procura todo su bien. Y como hemos leído, yo me preguntaba, Señor, ¿y qué le llamó, qué lo llevó a Nehemías a orar de esta manera, ¿no? Dirigirse a Dios de esta manera. Porque, ¿no? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus oídos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y también hace recordar que el Señor en su misericordia les había advertido que si no andaban en sus caminos, Él los iba a dispersar, los iba a entregar a naciones más poderosas. Y es cierto, hermanos, Dios siempre cumple su palabra y nosotros tenemos que tomar en serio sus instrucciones. Fíjese, para entrar antes del tema, ¿qué había sucedido? Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 17 al 20. Dice, o sea, Dios trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Hermanos, Dios, en su misericordia, nos advierte las consecuencias, ¿no?, de no tomarlo en cuenta, de vivir de espaldas a Él, y hasta que los asirios fueron el brazo ejecutor de Dios para disciplinar a Judá. 300 años ya Israel, ¿no?, las 10 tribus del norte, ya también habían sido llevadas cautivos. Los que escaparon de esa invasión se anexaron a la tribu de Judá, pero de las tribus del norte no se sabe nada. Muchos estudiosos dicen de que no vivió ninguno, ¿no? Algunos se acostumbraron también y se quedaron a vivir en los lugares donde fueron deportados. Pero hermanos, hoy día vamos a ver de un hombre que se preocupaba por su pueblo, y algo que me llamó la atención es que un comentarista decía, un estudioso de la Biblia, que Nehemías había nacido en Babilonia. O sea, él conocía de Jerusalén por la enseñanza de sus padres. Él nunca había estado en Babilonia, no conocía Jerusalén, nunca había estado ahí. Pero entonces, y él, hermano, tenía un cargo donde vivía bien. A él no le faltaba nada porque él vivía en la corte del rey por el trabajo que hacía. Y para aquel tiempo, el ser copero del rey dentro de la monarquía persa era un cargo muy bien visto, honrado, que cualquiera nomás no lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que? Pero fíjese, este hombre, a pesar de que el lugar donde él estaba, por ejemplo, de Jerusalén a donde él estaba en Susa, había 1.300 kilómetros de distancia. Y como dije delante, él vivía bien, vivía cómodo.
pero siempre nunca se olvidó del pueblo de Dios. Y eso es porque sus padres le deben haber inculcado de niño. Vamos a ver la primera parte, la preocupación de Nehemías. ¿Cuál era su preocupación? Dice. Y eso lo vemos en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál fue la respuesta de estos de sus paisanos? Que los que habían escapado, o sea, el remanente, fíjense, lo consideran, o sea, lo que sobraban, los que habían quedado, ¿no? Porque acá es los que habían escapado de ser llevados cautivos, estaban viviendo ese en gran mal y afrenta, ¿no? Ahora, hermanos, un hombre que vive a 1300 kilómetros, y sabe dónde, en Susa, en aquel tiempo, era el palacio de invierno de los reyes persas. Jeremías era el copero del rey, o sea, él tenía que probar lo que iba a beber y lo que iba a comer el rey. Y eso le generaba intimidad. Y él tenía acceso, ¿no? Por el puesto de honor que tenía, él tenía de ganarse la voluntad del monarca y obtener muchos favores que así nomás a otros no se les concedía, por la cercanía bajaba con él. Y en ese tiempo, este rey estaba considerado como uno de los más poderosos de la tierra. O sea, ¿no? O sea, se puede decir que había cierta amistad entre Nehemías y el rey. Pero este hombre estaba interesado por las cosas de Jerusalén, por sus paisanos. Y les pregunta, porque quería saber cómo le estaba yendo al pueblo, ¿no? Al pueblo elegido por Dios y que estaba en la tierra que Dios les había dado. Y cuando un hombre o una mujer, su corazón está alineado al corazón de Dios, también ama lo que Dios ama. Quiere lo que Dios quiere. Y esto me estaba haciendo recordar lo que Pablo le dice a los filipenses respecto de Timoteo. Espero enviarlos, ¿no?, prontamente a Timoteo, porque no tengo a otro que se interese sinceramente por ustedes y también por las cosas de Cristo. Hermanos, nosotros hemos sido rescatados por el Señor, somos parte de su pueblo, y no se olviden nunca que somos, ¿no?, los llamados a proclamar las virtudes de Él, pero también somos los entes para la reconstrucción de familias. Yo tuve la bendición de llegar a la iglesia y Dios usó una pareja para que nosotros, que nuestra vida estaba destrozada, ¿no?, nos levantaran y poner muros fuertes. O sea, a eso estamos llamados, a reconstruir la familia, la vida de los demás, pero no solo, sino con la ayuda de Dios. Eso implica que nosotros tenemos que conocer primeramente las necesidades de nuestro hogar, las necesidades de los más cercanos, nuestros vecinos, y tenemos que clamar a Dios así como lo hace Nehemías en la segunda parte. Hermanos, cuando él escucha que dice, en gran mal, está hablando, ellos están viviendo en la miseria y calamidad, o sea, en condiciones extremas, ¿no?
El pueblo está viviendo en una situación vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba expuesto a ser herido o recibir, ¿no?, cualquier ataque en cualquier momento. Y cuando habla de afrenta es porque eran criticados, eran maltratados. ¿Por qué, hermano? Porque en aquel tiempo, por ejemplo, no solamente el éxito de las guerras se la daba a los que dirigían el ejército, sino que había otra cosa más, que para ellos, por ejemplo, el ganador decía, mi Dios es más fuerte que el tuyo, ¿no? Entonces, todo eso a la gente que vive ahí, ¿por qué? Les afectaba. ¿Cuál era la política de estos reyes? Iban a un lugar, se llevaban a la gente que sobrevivía a la matanza, al ataque, y ellos traían gente de otro lugar a repoblarlo. Por eso es que Samaria, y por eso es que siempre los judíos, ¿no? Siempre los judíos, lo de la tribu del sur, ellos que no tenían trato con lo del norte, porque ellos habían venido de distintas poblaciones con otras costumbres, y por eso es que cuando el Señor Jesús le dice a la samaritana que le pide agua, y ella dice, ¿por qué me pides a mí si entre samaritanos y judíos no se tratan? Había, ¿no? Hermanos, fíjense, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estas noticias para él fueron desalentadoras, que de tal manera que lo hizo, el impacto de la noticia, dice la Biblia, lo hizo sentarse. Ahora, ¿qué significaba en ese tiempo los muros? Pues claro, para nosotros pues no tiene. A ver, usted póngase a pensar que su casa no tenga sus muros y sus paredes. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? En aquel tiempo, los muros significaban protección, prosperidad y poder. Ahora, hermano, ¿cómo afectaba a esta gente que estaba viviendo en la miseria y la calamidad esto de que los muros estaban derribados, ¿no? Entonces, ellos no tenían defensa ni protección en absoluto. Una ciudad sin muros era siempre una ciudad estancada, o sea, no había progreso, no podía tener nada valioso en ella, porque si había algo de valor, ¿no?, venía otros, la saqueaban, se robaban, se llevaban las cosas, porque no había defensa. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían siempre con temor, con inquietud, con aflicción, ¿no?, por el riesgo que había de ser atacados en cualquier momento. Imagínense un padre de familia preocupado, ¿no es cierto?, por su esposa y sus hijos. Y hermanos, y aquí surge una pregunta. ¿Cómo están los muros de su hogar, de su familia? Porque, hermanos, nosotros ahora estamos siendo atacados de otra manera. Y cuando me refiero a los muros de protección de su familia, me estoy refiriendo a los muros espirituales, la protección que da a sus hijos, la protección que Dios da a sus hijos, a usted y a su familia. Hermanos, fíjese, cuando Dios, usted lee el primer capítulo de Job, cuando el Señor le dice, le pregunta, ¿no?, a él, ¿de dónde vienes? Él dice, de recorrer la tierra. Entonces dice, y el Señor dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y le describe las cualidades de este hombre, que hasta ahora siguen siendo un desafío para todo creyente, ¿no?, particularmente a mí. Y el diablo dice, ¿acaso él te sirve de balde? Y le da en el versículo 10, yo he traído de la Biblia, Dios se habla hoy, lo que le dice
el diablo a Dios, le dice, tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices lo que hace y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Fíjese lo que le dice el diablo a Dios. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni nada de lo que tiene. Pero ¿eso qué implica? Que el cristiano tiene que tener su comunión con Dios debe ser constante, frecuente. Debe ser esforzado y valiente para vivir como Él lo ha dispuesto. Porque, hermanos, de repente ahora no sucederá lo mismo, que seremos invadidos por otras fuerzas poderosas, ¿no? En forma militar. No nos llevarán cautivos, pero hay cosas que también nos esclavizan y que tenemos que tener discernimiento de Dios para establecerlas y sacarlas de nuestras vidas, ¿no? Hermano, así como Nehemías se preocupaba por la situación de la gente, la necesidad de la gente, nosotros, papás, mamás, estamos en la obligación de conocer la necesidad de nuestros hijos. ¿Para qué? Particularmente, los hijos, sobre todo cuando están en la adolescencia, es una vida muy fuerte, muy difícil. Para mí prueban la fe de los papás cuando son creyentes. Pero no bajes la guardia. Fíjese lo que dice Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dios te ha puesto al frente de tu hogar y tus ovejas son las personas que dependen de ti. Igual que, ¿no? Que es mi caso. Entonces, tenemos que conocer, preocuparnos. ¿Eso qué implica? Que tenemos que acercarnos, que tenemos que buscar los momentos adecuados, tenemos que orar a Dios para que Él nos dé las palabras precisas, ¿no? Para que Dios trabaje en el corazón de ellos. Hermanos, la situación no es fácil para los padres en este tiempo. Nuestros hijos están expuestos a muchos peligros. Pero ¿quién los puede proteger? ¿Quién los puede proteger? ¿Quién los puede proteger mejor que el Señor? Pero no solamente queda ahí la preocupación de Nehemías, sino que él reacciona, dice. Y eso lo podemos ver en el versículo 4 de este primer capítulo. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, se enteró del problema, le impactó el problema, como dice acá, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Le afectó la noticia que lo hizo sentarse, dice, y lloró. ¿Qué cosa pasaba ahí? Él estaba sintiendo lo mismo que sentían sus paisanos, sus hermanos en Jerusalén. O sea, en otras palabras, se puso en sus zapatos. Y la Biblia nos dice que también tenemos que llorar con los que lloran. Si usted en sus momentos de oración ha llorado por un hermano, clamando al Dios de los cielos, usted se ha puesto en los zapatos de él. Hermanos, no solamente hizo duelo, o sea, al identificarse con el sufrimiento y el dolor de las personas que estaban viviendo en la destruida Jerusalén en forma miserable y calamitosa, él hizo duelo, ¿no? Duelo por ellos, porque era una costumbre en ese tiempo de expresar su dolor ante Dios por la gente. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese, hermano, este hombre sabía ante quién estaba orando, ante quién estaba ayunando, ¿no?
Y eso que él, por la cercanía que tenía con el rey, él pudo haberle ido y decir, manifestarle su preocupación y pedirle su ayuda, como muchas veces muchos creyentes lo hacen. Antes de buscar a Dios se van de frente, ¿no es cierto? Ven, no, nosotros no, tenemos que presentar nuestro caso ante el Señor, lo que nos agobia, lo que nos preocupa, lo que nos turba. Hermanos, hay mucha gente que lamentablemente confía en otras cosas, pero no en el Dios de los cielos como Nehemías, el que verdaderamente puede suplir nuestras necesidades, el que realmente puede revertir las situaciones tan difíciles que nos toca pasar. Miren, hermanos, lo rescatable de esta parte es que Nehemías no se quejó, ¿no es cierto? Ni dijo, bueno, vamos a ver quién va a resolver este problema. Él hizo inmediatamente lo que sabía que tenía que hacer. Orar y buscar a Dios con intensidad en esta situación. Me vino a la mente cuando el ángel Gabriel va a visitar a María para decirle que va, ¿no?, a tener un hijo del Altísimo. Y en el versículo 36 y 37 del primer capítulo de Lucas, le dice el ángel, ¿no? Tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. O sea, fíjese, cuando ya era algo irreversible para esta pareja, algo imposible de que suceda. Inclusive la Biblia menciona, Lucas menciona que ellos tenían un buen testimonio ante la comunidad donde vivían, pero ella siempre la conocían como la estéril, que era la afrenta que esa mujer cargaba sobre sus espaldas años y años. Y el ángel le dice, ¿no? Ella también ha concebido un hijo en su vejez y esto es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Hermano, nosotros podemos estar pasando momentos difíciles. Vaya, a veces llegan, pero así como se dice, uno tras otro. Pero nunca debemos olvidarnos que nosotros somos hijos de Dios y que Él es el único que puede sostenernos, el único que puede levantarnos, el único que puede animarnos y cambiar esa situación, darnos la fortaleza para que nosotros, mientras que Él actúe, ¿no?, nosotros permanezcamos firmes. Sobre todo cuando la salud se quebranta, hermanos. Uno tiene que entender que nuestra vida no nos pertenece, está en las manos de Dios. Hemos sido comprados por precio, dice la Biblia. Entonces nosotros no somos nuestros dueños. Hermanos, como tercera parte, Nehemías no solamente se preocupó por las necesidades de su pueblo, reacciona como tenía que hacer, lo tiene que hacer todo cristiano, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios fuerte, grande y temible, como mismo lo dijo Nehemías, pero ahora viene, Nehemías va a interceder, va a orar por su pueblo. Y le dice, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo.
Hermanos, en aquel tiempo, en Babilonia, había un dicho que Ezequiel corrige. El profeta Ezequiel corrige porque Dios le dice, esto tiene que terminar. Decían ellos, los que estaban cautivos, los padres dice, comieron las uvas verdes, ¿no es cierto? Y los hijos sobre la dentera. Quiere decir, nosotros estamos acá por los pecados de nuestros padres, ¿no? Y es por eso que Ezequiel, Dios usa a este hombre para hacerles, no, no es así. Y hermanos, fíjese, ¿por qué el hombre nos está enseñando acá que tenemos que interceder por los demás? Pero algo que es esencial, ¿por qué tenemos que orar? Porque cuando oramos a Dios, le estamos diciendo, yo confío en ti y también dependo de ti. Yo sé que he entendido que tú me has rescatado, que tú eres mi dueño, entonces yo confío en ti y dependo de ti. Pero fíjese, hermano, porque si usted lee, ¿no? Hemos visto, él recibe la noticia en el mes de Quisleo, que es diciembre, y cuando él entra, comienza a orar, y cuando el resultado de la oración, lo vamos a ver la próxima semana, es en Nisan, que son 4 meses después. ¿Ah? Sí. Fíjese, él dice, eso nos lleva a inferir de que Nehemías oró 4 meses antes de hacer cualquier cosa. Él habrá estado, ¿no? ¿Qué habrá estado pensando la manera de presentar su pedido al rey? Pero fíjese, oró 4 meses y su trabajo de reconstrucción del muro duró 52 días. O sea, oró hasta que Dios trabajó en el corazón del rey y su proyecto terminó en 52 días, ¿no es cierto? Y sabes que nosotros, ¿qué se llama eso? Perseverancia. O sea, él oraba porque sabía que Dios iba a responder. Pero a veces nosotros nos cansamos, queremos las cosas inmediatas. Pero hermanos, leamos el capítulo 18 de Lucas acerca de la viuda, ¿no? Ante el juez injusto, que él atiende por su perseverancia de la viuda. Y a Dios le encanta que nosotros seamos perseverantes, que estemos ahí, Señor. Hermanos, Nehemías llevó su preocupación y dolor a Dios en oración y los dejó ahí, ¿no? Algo que nosotros sabemos que nos cuesta. La Biblia en Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Pero seamos sinceros, ¿es fácil entregar a Dios o tenemos eso de que queremos solucionarlo nosotros? ¿Y por qué, hermanos, debemos orar? Confiar en Dios. En Isaías 40:31 dice, los que esperan o confían en el Señor siempre tendrán nuevas fuerzas. O sea, nos fortalece. Porque ¿qué dice el Salmo, no? Encomienda tus caminos a Jehová, espera en él y él hará. Es el tiempo de él. Es la manera de orar, nos va a sorprender, así como sorprendió a Nehemías. Pero también, hermanos, hay que hacerlo con humildad. Siempre tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre Dios y nosotros. Él es el creador y el sustentador del universo. Nosotros somos personas a quienes Él se ha dignado mirarnos, rescatarnos de esa vida que llevábamos, para que nosotros ahora seamos sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra. Y algo
que me impactó fue lo de Juan el Bautista, cuando le fueron a preguntar, ¿no? De parte de los fariseos, ¿y tú quién eres? Fulano, sutano. No, decía. Pero viene tras de mí uno que de quien no soy digno ni desatarle la correa de su calzado, dijo este hombre, refiriéndose al Señor Jesús. ¿Por qué se expresó así? Porque él sabía la distancia que había entre el Señor y él. Y a pesar de ser primos, hermanos. Y eso no debemos olvidar, hermanos, la humildad. Cuando dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, la humildad nos hace entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos y que yo soy una criatura que disfruta cada día de las misericordias y del amor de Dios, ¿no? Le dice así, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Sabía él a quién se estaba dirigiendo, conocía al Señor. Y ojo, en ese tiempo no había Biblias, hermano, no había ETE. Y estaban cautivos, eran esclavos, porque si bien es cierto, él vivía bien, pero esclavo. Pero hermano, no solamente, fíjese, la humildad le dice, esté ahora atento tu oído, ¿no? Él comprende que depende de Dios, ¿no? Le dice, solamente tú me puedes ayudar. Y la Biblia nos dice que Dios está atento, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y Él es el único que nos puede ayudar, que nos puede sacar de las situaciones más difíciles, ¿no? Donde el hombre ya no puede hacer nada. Pero no solamente eso, también confesó los pecados. No solamente él del pueblo, sino también él dijo, también los míos. Él no dijo, ellos han pecado, yo también he pecado, Señor. Y ten misericordia. Esa es la humildad, porque sabe que él, hermanos, no somos perfectos. Y la humildad nos hace identificarnos y ser compasivos con aquellos hermanos que fallan, que pecan. Fíjese lo que le dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Él se identifica con sus hermanos de Jerusalén. Hermano, ese es un hombre que tiene el corazón de Dios. Dijo, hemos, y nunca leo acá que dijo, no, hemos pecado, todos hemos pecado. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Pero otro punto, hermano, dice, ¿por qué? ¿Qué incluye Nehemías en su oración? Se acuerda de las promesas de Dios. Versículos 8 al 10 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y cuando habla de su mano poderosa, le está diciendo, tú rescataste a tu pueblo de Egipto, ¿no? Acuérdate, no significa que Dios se ha olvidado, sino le dice, Señor, actúa a favor de tu pueblo. Hermano, Señor le dice, tú hiciste esta promesa, pero también, hermano, está la condición que Dios les puso, que Dios les enseñó. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando uno, por diversos factores, a veces veo que se alejan de la congregación, ¿no? Los hermanos a veces se olvidan que tenemos que reunirnos, congregarnos. Se alejan.
Pero hermanos, Dios también no se olvidaba de nosotros, sino que Él respeta nuestra voluntad, nuestra decisión. Hace mucho tiempo me asombró cuando leí la primera vez que ese Dios todopoderoso que ha creado el cielo, el mar, la tierra, que cuando anduvo aquí en la tierra también resucitó muertos, sanó a gente desahuciada en aquel tiempo. ¿Sabe contra quién Él no va? Contra la voluntad del hombre. Él la respeta. Pero nunca se ha olvidado, nunca se olvida de él. Hermanos, y la clave dice, si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra. Esa era la condición para regresar al pueblo, ¿no? Vivir como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscarán de todo corazón. O sea, el arrepentimiento, reconocer, ¿no? Que yo me he alejado, que yo me he apartado. Y nadie de los que podemos tener muchos años caminando como cristianos, pero nadie debe sentirse seguro. Porque cada día es un desafío para todo creyente, cada día. La Biblia dice, así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Nunca debemos sentirnos seguros. Cada día es un nuevo desafío. Es un reto diario de vivir. Pero hermanos, no solamente Nehemías oraba por su pueblo, sino en el versículo 11, él ya, a través de su oración, él entendió que él era el hombre que tenía que llevar a cabo esta tarea. Porque fíjese lo que dice el versículo 11. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, él dice, Señor, concédeme el éxito, que yo halle gracia cuando yo les ponga la situación de mi pueblo al rey, mi preocupación por ellos, que él me dé las facilidades para hacerlo. Y hermanos, eso es cierto. Yo recordaba mucho que cuando nos dieron la primera vez, nos pusieron de ayudantes de una pareja de matrimonios. Yo, mi trabajo no me permitía. Lo primero que pensé es que yo, bueno, el día que estoy libre, ¿no? Que iré al servicio cada 15 días, ¿no es cierto? Porque por mi trabajo. Entonces yo le pregunté a la persona que me estaba liderando, yo trabajo de esta manera. Y él me sugirió que al pastor principal de aquel tiempo yo le pido una carta con el comisario, para que el comisario me dé permiso, pues, ¿no? Entonces, el sábado llego a donde yo trabajaba y había ya un cristiano de más de 20 años y le comparto, mira, me han designado, digo, para ayudar a una pareja en esta tarea. Y tú sabes el trabajo, y me han sugerido, ¿no? Una persona que pide una carta. Le expliqué, ¿no? Lo que me han dicho. Y este cristiano sí era bien radical, me dijo, ¿sabes? ¿Y cuándo vas a ir? Tú me dijo a hacer el servicio. El próximo viernes. Me dijo, mira, tienes hoy día sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ora toda la semana, dijo. Y el viernes sales de acá y te vas a la oficina del comisario. En el nombre de Jesucristo le pides. Estoy hablándole del 2004, creo. Hermanos,
nunca, desde ahí, nunca dejé de servir a Dios estando de servicio, estando de franco. Me iba hasta los retiros que comenzaban los viernes, sábado, domingo, y si mi grupo estaba de franco el lunes, también yo estaba de franco el lunes y el martes regresaba. Desde que comencé a servir a Dios. Eso es lo que entonces, ¿por qué Nehemías oraba de esta manera? Y yo después, mucho tiempo después leyendo la Biblia, entendí, ¿no? Acá dice, Señor, le está diciendo, dale gracia, o sea, él pedía que le dé gracia delante del rey a él, para que cuando él les ponga el problema, su preocupación, ¿no? El rey acceda a su pedido. Él quería hacer algo sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén y el pueblo, y él sabía que sin la intervención de Dios no se puede hacer nada. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Fíjese. Señor no le dice, ve tú quién lo va a hacer, voy a orar, ¿no es cierto? Voy a orar. No, dice, a mí, yo voy a ir. Porque Dios a veces cuando uno ora por otras personas, nos dice, muy bien, estoy escuchándote, pero tú eres pues el que tienes que lo vas a ayudar. Hermanos, ¿y por qué Nehemías oraba de esta manera y por qué nosotros debemos orar por otros? Dice Proverbios 21:1 en la Nueva Versión Internacional, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. El Señor gobierna el corazón del hombre y de la mujer. Cuando tengas algo, pon en sus manos a esta persona. Los hijos, el esposo, la esposa, familiares, vecinos. Cuando son más difíciles, ponlos en las manos de Dios. Él es el que gobierna los corazones, no nosotros. Él es el que puede, Él es el que transforma, Él es el que nos hace diferente a la gente, Él es el que pone buenas inclinaciones buenas para que ciertas personas a veces nos atiendan. Si yo voy al médico, primero oro, ¿no? Para que Él me guíe, porque yo no conozco al que me va a atender. Y a veces yo me quedo asombrado por la diligencia, el esmero con que me atienden, ¿no? El cuidado con que lo hacen. Y yo, gracias a Dios, hermanos, nosotros también debemos orar por las personas, porque Dios es el que inclina el corazón, Él es el que gobierna los corazones de los seres humanos. Por eso oramos, así sean impíos. ¿Ustedes se acuerdan del rey, del faraón? Pero si usted lee un ejemplo claro, lo encuentra en Esdras capítulo 1. Fíjese, cuando ya se cumplieron los 70 años, ¿no? En que a través de Jeremías, el Señor le había dicho al pueblo que ellos iban a regresar. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, pero no solamente Dios movió el corazón del rey, sino también
corazón de la gente que iba a llevar a cabo el trabajo. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jerusalén, la cual está en Jerusalén. Dios es el que gobierna el corazón del ser humano, hermanos. Nosotros nos queda imitar a Jeremías. Estamos llamados a reconstruir, no a destruir. ¿Y eso qué implica? Requiere que nos preocupemos por los demás. También requiere pedir la ayuda de Dios y requiere interceder por ellos ante el Señor, como dice, lo describe Nehemías, fuerte, grande y temible. Ese es nuestro Dios, hermanos. El que te sostiene, el que me sostiene, el que te sustenta, el que me sustenta, el que te guarda, el que me guarda, ¿no? Ese es nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor. Bueno, hermanos, hoy día, como todos los domingos, preparamos, ¿no? Nos preparamos para la Santa Cena. Entonces, vamos a tener un momento de oración, ¿no? Tengamos un momento de oración antes de participar, ¿no? Porque dice la Biblia, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, vamos a participar, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermano. Participemos del pan. También dijo, asimismo también tomó la copa también, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa, hermano.